Welcome to the Americas Table, hosted by the Georgetown Americas Institute. I'm Mooney Jensen, here to sit down with leaders from the region who have transformed their vision into reality. Today's guest is Bernie Varela, musician and scholar. Bernie Varela is a composer, singer, flutist, salsa sensation, and a scholar. Bernie holds a master's degree and a PhD in African Studies from Howard University. Born to a musical family in Cali, my hometown, in a neighborhood where the best artists of the salsa movement were born, El Barrio Obrero, one of the most traditional and well-known salsa hubs around the world. And Colombia is known for its music worldwide with household names such as Shakira, Carlos Vives, Fonseca, Maluma, Yatra, and others. Their musical riches have their origins in this country's rich cultural diversity, the influence from Spanish roots, the accordion, the guitars, indigenous flutes, and African drums and rhythms. Bernie Varela has brought this legacy to DC and around the world. And in DC, he has performed at multiple venues like the Kennedy Center, Lincoln Memorial, Smithsonian Museum, and multiple embassies. He's also a fixture in Latin American musical festivals and events. But he didn't stop there. In the past years, he decided to take his love of music to academia, researching the influence of African music on Latin American rhythms, especially the currulao, and we will hear about that later, the subject of his PhD. We'll hear about this and much more from Bernie Varela. Welcome to the Americas Table. Vamos a hablar en español porque se trata aquí de hablar de la música en español. Buenísimo, buenísimo, mucho mejor. Claro que sí. Y vamos a empezar con un suceso que ha sorprendido al mundo, que es el éxito de la película Encanto. Justamente una historia latinoamericana, una historia colombiana, producida por Disney, que representa muy bien la cultura latina, la cultura colombiana, y ha cautivado a los niños y también a los adultos del mundo entero, con la música como tema central. ¿Cómo se sintió usted como músico viendo la película? Bueno, increíble, ¿no? Me sentí muy bien, muy orgulloso de escuchar la música colombiana, escuchar los tambores, y más, digamos, más feliz cuando veo a los niños que disfrutan. Especialmente yo enseño niños afroamericanos y ellos felices cantando las canciones en inglés, pero dije, wow, increíble todo el poder que la música tiene. El poder de la música latina, que se ha vuelto un fenómeno mundial y que tiene todos estos ritmos afro que se han expandido por todo el continente. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Y si se puede llamar latina un género musical o varía tanto entre un país y otro? Bueno, sí se puede llamar música latina, pero hay que conocer como las influencias y la herencia, ¿no? La herencia de todas estas músicas, por ejemplo, la herencia indígena, la herencia africana. Entonces es interesante conocer todo este fenómeno. Por ejemplo, en la película Encanto hay mucha mezcla de todas estas músicas, pero también hay un fenómeno con la música nueva, ¿no? Esa fusión que Carlos Vives está ahí. Y los ritmos que están detrás de todo esto son las... Claro, ritmos de nosotros, y obviamente la fusión de todos esos, la herencia de esos ritmos. ¿Cuáles son las características de nuestra música que le llega tanto a las audiencias? ¿Cuáles son los instrumentos y los ritmos que son los que más cautivan? Hay muchísimo. Por ejemplo, en el vallenato está el acordeón. En la música del Pacífico está la marimba. Los tambores de ambas costas del Pacífico, y eso es como eso hace mover a cualquiera, definitivamente. Sí. Vamos a hablar de su tesis de doctorado, que es sobre el currulao, una música del Pacífico colombiano que tiene una influencia africana importante. Cuéntenos un poco sobre el currulao y sobre este proceso de investigación, su historia. Bueno, muchísimo. Quiero darte como un contexto de cuando yo estaba estudiando en la Universidad del Valle, en mi licenciatura en música, hice un trabajo de composición, y este trabajo de composición lo hice una obra contemporánea con instrumentos del Pacífico y con instrumentos de cuerdas y maderas. Entonces, de ahí empezó
este amor por mi música del Pacífico. Además que visité, cuando era más joven, visité con la orquesta de mi padre muchas poblaciones del Pacífico porque éramos la orquesta que patrocinaba Bavaria y siempre éramos mandados a organizar, a festejar las fiestas patronales. Entonces visitamos Guapi, Tumaco, El Charco, Timbiquí, todas esas regiones del Pacífico que son muy ricas, la gente es hermosísima. Y son las zonas más pobres y más musicales de Colombia. ¿Cómo es la tradición musical ahí? ¿Se pasa sobre las familias? ¿Va evolucionando? Fíjate, Moni, que la idea de hacer este trabajo, que a través de la música se pueda presentar qué pasa en las zonas, ¿no? Entonces cuando yo estaba haciendo mi propuesta de investigación, entonces hablé con mi consejero, entonces me dice, bueno, hay que analizar por qué es importante esto que tú estás diciendo, cuáles son los límites, qué vas a lograr con esto. Entonces uno de los objetivos fue mostrar la zona del Pacífico, mostrar sus problemas, mostrar cómo esta música se convierte en una forma de resistencia. ¿Cómo así? Sí, se convierte en una forma de resistencia porque es una música que ha sido invisibilizada por mucho tiempo, pero aún así continúa. Es una música que ha tenido que competir con las músicas que están 24/7 en las estaciones y esta música no se toca en una emisora como las otras, como son las otras tipos de música, como si el reggaetón y otros estilos. También se usa esta música, si estudiamos la letra de las canciones, para mirar cuál es el contenido de la letra. Se están expresando de toda la problemática que existe en la zona del Pacífico. O sea que es una especie de música de protesta o resistencia, como usted lo llama. Exactamente. Y denuncian la injusticia, la violencia, la pobreza. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo presento este proyecto, hablo de... Desafortunadamente, Colombia ocupa el primer lugar en desplazados internos por encima de Siria, de acuerdo a las Naciones Unidas. Entonces, algo como, ¿en serio? Entonces, la gente como que no sabe eso, sí. Entonces, miren, entonces están las Naciones Unidas diciendo esto. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente se va de sus tierras? Por todos los problemas de violencia que ocurren. Y además de eso, por la falta de salud, falta de educación, falta de agua potable, la falta de todo, Dios mío. Y lo han reconciliado a través de contar la historia a través de la música. Claro. Entonces, otro punto es que esta investigación se hizo en inglés, que esto le da otro contexto para otros educadores que quieren conocer más de la región del Pacífico. ¿De dónde viene el currulao? ¿Cuál es el origen anterior? ¿Viene de África? ¿De qué parte? ¿Cómo llegó? Bueno, fíjate, eso es larguísimo de contar, pero te voy a decir, como resumiendo, cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación, hay dos regiones muy importantes que no se han tenido en cuenta. Eso lo aprendí del maestro Velasco, doctor Carlos Alberto Velasco y doctor Mina, que me presentaron allá. Le hice una entrevista y me dijo, mira, hay dos regiones muy importantes que no se han tenido en cuenta, que es la región norte del Cauca y la del sur del Valle, donde hay una influencia muy grande de África y podemos ver los apellidos como Sape, Arará, Balanta. Es una influencia grandísima. Entonces, esa parte se ha como ignorado. ¿Por qué no ¿De qué parte de África? El África Occidental, más específicamente. Y mejor dicho, es un trabajo grande de investigación que hay que hacer. Pero entonces, la idea es mostrar eso, ¿no? Mostrar eso. Que hay una influencia muy grande. Y entonces, estos esclavizados que fueron llevados a estas regiones crearon este movimiento. Entonces, de ahí es donde se va desplazando hacia la costa pacífica también. Y permanece todavía. Claro. Y ya se ha dado a conocer un poco más gracias también a sus proyectos de investigación. Claro, ¿no? Y por ejemplo, el fenómeno grande
Festival del Petronio Álvarez, no, eso es una locura, una locura. Yo he estado varias veces en el Festival del Petronio como asistente y también participé del segundo Petronio. En ese tiempo era estudiante de la Valle y tocamos ahí con la orquesta de mi papá. Es interesante que América Latina se ha caracterizado por la música de protesta, protesta a las dictaduras, la música argentina, la música chilena. En Colombia ese no ha sido necesariamente un género que se ha desarrollado, pero sí existe la música de la resistencia. Existe, por ejemplo, los muchachos de Shocking Town también hacen, cuando hablan de no quiero pescado envenenado. Hay muchos grupos que no son conocidos. Casualmente en el Festival del Petronio hay una canción, hay una categoría, la canción inédita. Y yo he escuchado muchas canciones de esas que la gente coloca a participar, hablan de esos problemas. ¿Cómo se puede crear conciencia internacional a través de la música? Uy, fíjate, a través de la música mostramos estas. Cuando yo he participado en varias conferencias, entonces yo voy a hablar de la música del Pacífico. Entonces también hablamos del racismo, pues, que mucha gente dice que no, pero que existe en Colombia. Entonces simplemente escuchamos una canción y les explico por qué existe esa canción. Y se da a conocer, ¿no?, los problemas que están pasando cuando hubieron los problemas que están pasando ahora en Colombia con el asesinato de los líderes comunitarios, ¿no? Es como muy triste. Entonces como que está invisibilizado eso y como que es una cosa que como que no toca a nadie, pero sí es muy triste, como que no. Y lo más triste aún es que como que no se le ve una solución. Siguen matando a los líderes comunitarios en nuestra región. Este es un país donde el racismo también está por todas partes. ¿Qué comparación hace con la comunidad afrocolombiana y con sus contrapartes aquí en Estados Unidos? Bueno, aquí hubo la guerra, ¿no?, civil. En Colombia no llegamos hasta allá, pero digamos la gente ahora en Colombia es más consciente, ¿no? Es más consciente. Ya, por ejemplo, ya de eso de hacer chiste por cualquier cosa, por las cosas que tienen que ver con los afrodescendientes, ya eso no va. Ya la gente ya se cansó. Me acuerdo, hubo un papel inclusive que se escribió y una muchacha lo presentó en Howard sobre el soldado Micolta. No sé si tú te diste cuenta de eso. Entonces como que ya no, la gente está cansada, ya no, somos personas y ya. Se ha creado conciencia, Sí, se ha creado un poco de conciencia también sobre la situación afro-latina, porque no es solamente Colombia, sino Brasil y tantos otros países. Exacto, sí, es ese fenómeno del racismo y de que siempre las partes donde están los afrodescendientes son las más pobres, es como que es común, ¿no? En Brasil, Perú, Bolivia siempre. Entonces, pero esa conciencia es necesario resaltarla. Es una forma muy, muy bonita de resaltarla a través también de contar las historias y compartir la música en un público americano. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Desde el 99, 20 y pico de años. No, y aprovechar, por ejemplo, si estamos en el Black History Month. Entonces yo, en mi clase, los estudiantes de Howard, yo le digo, bueno, muchachos, estamos en el mes de la Black History Month. Entonces vamos a hablar de la diáspora africana. Entonces es la oportunidad de mostrar, mire, en Colombia hay afrodescendientes, en Perú, porque desafortunadamente no saben, ¿sí? Y eso, los niños también les digo, muchachos, miren, ustedes vieron la película Encanto, miren los personajes de la película. ¿Quiénes ven ahí? Ven una persona afrodescendiente, entonces mírenme a mí, yo tengo como la piel oscura, como el cabello, como que indio, como que negro, como que no, entonces es como educar a las personas. Se educa a niños y a adultos también aquí en este país, qué lindo. Cuéntanos de
sus años de niño. Nos mencionó que tocaba en la orquesta de su papá. ¿Cómo es crecer? O sea, los que conocen de música saben la importancia que tiene el barrio obrero como cuna de la salsa y de otros géneros en Colombia y en América Latina. ¿Cómo fue su niñez como músico y cómo empezó y cómo se desarrolló? Bueno, mi papá, mi mamá no querían que yo fuera músico porque, bueno, porque el músico es, los que somos músicos sabemos todos los problemas que tenemos que enfrentar en esta carrera. Entonces, pero siempre escuchaba la orquesta de mi padre ensayando en el patio y mi papá es un gran cantante, ahora está retirado, pero él siempre cantaba la música de Benny Moré, la música, buenos boleros, sí. Entonces, esas fueron como mis influencias, escuchando lo que él cantaba. Y por el lado de mi barrio, cuando salíamos a la calle, pues la mente colocando la música con sus equipos de sonido a todo volumen. Los parlantes afuera. Exacto. Claro. Esa era el parte. Entonces, pues ahí colocaban toda la salsa, mejor dicho, todos los artistas. Estudió música en Cali, se vino para acá. ¿En qué momento decidió meterse de verdad a los estudios de posgrado sobre la música? Fíjate, Moni, cuando yo terminé en la Universidad del Valle, yo quería hacer un posgrado en composición. Siempre me ha gustado eso. Llegué aquí y pues no se me dio la oportunidad en el departamento de lenguas modernas y cultura. Y la idea fue de seguir con la música, ¿no? Pero de otro contexto. Yo le decía a mis consejeros, me dice, bueno, pero aquí puedes hablar de la música, pero no para los músicos, habla para personas que no manejan ese lenguaje de las negras, corcheas, ese lenguaje de la música. Entonces, ha sido interesante, ¿no? Porque puedo seguir con la parte de la música en mis proyectos, ¿no? De investigación. ¿Y qué proyectos de investigación tiene ahora? Uy, Dios mío, Moni. Bueno, yo creo que seguir con esta influencia de África en otros países, ¿no? En Latinoamérica especialmente. Seguir por Perú, Bolivia, como destacar esas regiones que se han como invisibilizado, ¿no? Siempre como que se trata de rechazar, ¿no? El aporte de los afrodescendientes en la cultura. A mí me llama la atención, usted tiene una orquesta muy buena aquí en Washington que toca en distintos lugares y algo que es llamativo es que es principalmente salsa. Si hay apetito para la salsa pura, a mí me encanta, pero ya ahora que se están, digamos, volviendo tan populares otro tipo de ritmos que son derivaciones de la música, digamos, típica latina y se han convertido en otra cosa. Sí, no, a mí me encanta la salsa. Pero es como una oportunidad, por ejemplo, cuando hay eventos así grandes, yo puedo mostrar el curlao y puedo decir, mire, vamos a tocar, o a veces el chico del piano simula el sonido con el acordeón, entonces, digamos, aquí hay una diversidad de gustos de la música, entonces a veces hay que hacer otros ritmos, cumbia, salsa, merengue, vallenato, otras cosas. Sí. Yo sé que toca muy bien la flauta, hoy no la trajo, aparte de eso, compositor y otros instrumentos, ¿cuáles? Ay, Dios, bueno, estudiamos piano como instrumento complementario, le llaman, pues yo lo uso para escribir, y la percusión me encanta mucho. Yo casualmente, mis padres no querían que estudiara música, yo terminé mi bachillerato y fui a un instituto a hacer una carrera técnica. Y en esa carrera técnica había un grupo de música folclórica, los tambores. A mí me encanta, yo tengo en mi casa una colección de tambores. Caramba, o sea que la música lo persigue, no importa para dónde va. Esta es una serie de entrevistas para Georgetown donde hablamos mucho de liderazgo. Y hemos entrevistado a personas de distintos oficios y siempre la cerramos con la pregunta sobre cuáles son las cualidades,
las aptitudes que necesita un líder, en su caso en el mundo musical y en el mundo de investigación, ya sea que haya tenido un líder que lo haya marcado o los digamos, atributos personales que tiene como líder que le han servido. Oh, wow. Pues yo creo que la educación, ¿no? Ha sido muy importante porque yo puedo pasar esos conocimientos a otras personas. Entonces, pues no, yo soy una persona humilde y me gusta compartir lo que sé con las otras personas. Bernie Varela, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y esperamos volverlo a tener aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias.